Nos encontramos en este entrañable espacio literario con Manu, dueño de la librería California, en un pueblo de España bastante pintoresco como lo es Argamasilla de Alba, y con las estanterías llenas de libro que aún conservan ese aroma a papel, ese tacto tan genial y tan entrañable que a los que son lectores asiduos les cautiva, ¿no? Así que Manu, gracias por compartirnos tu espacio y tu Bien tiempo. hallado. Bueno, primero, ¿cuándo montas tú la librería California y cómo te nace a un chico tan joven este proyecto? Pues la librería tiene 1 año y 9 meses de vida. Y bueno, podría ser como algo muy romántico cuando en realidad no lo es. Simplemente, bueno, estaba desempleado, no tenía trabajo y estaba viendo a ver qué salidas, qué podía hacer, ¿no? con la vida. Y mi ex, Sandra, que siempre la saco a colación porque fue gracias a ella que todo esto funciona, y creo que es primordial primar a esas personas que han estado ahí desde el principio. Fíjate, es un reconocimiento, ¿no? Claro, sí, no, o sea, a mí cuando por ejemplo, en este caso, que me lo has dicho tú o me lo han dicho muchas otras personas, de qué sitio más bonito, digo, bueno, no tiene nada que ver conmigo, sino rodearte y codearte con las mejores, que es en el caso de la suerte que tengo yo en la vida. Y simplemente dijo, oye, pues te gusta hablar, te encanta leer, sabes vender, pues hazte librero. Yo, por favor, no, ¿cómo voy a ser librero? No puedo ser librero yo no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Porque sentía que era una profesión que sobre todo tenías que estudiarla o vivirla mucho, pues ser filólogo o venir del mundo de las letras. Pero es verdad que un viaje a Mallorca, una librería preciosísima, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero que también servían vino, me cambió un poco el enfoque, porque empiezas a ver las librerías como un habitáculo y no un sitio donde simplemente se venden libros, sino también lo empiezas a enfocar como si fuera una casa, como si fuera tuya. Y esto sucede a mucha gente que tiene establecimientos, ya sea una joyería, ya sea una charcutería, ya sea una droguería, que van a otros sitios, a otros establecimientos, sí, y pueden ver las diferencias. Pues yo esto no lo pondría aquí, yo esto sí, yo esto así. Entonces yo empezaba a analizar todo. Uy, esta luz no me gusta. Uy, este libro aquí, esta portada yo no la pondría. Uy, este autor aquí en primera fila no me gusta nada. Entonces, como poco a poco dije, ostras, pues a lo mejor... ¿Por qué le pusiste California con K de kilo? Bueno, porque el primer libro que yo leo con conciencia, yo de pequeño era un muy mal estudiante, no me gustaba nada leer. No soy una persona que de niño leyera. Nunca jamás tengo el recuerdo de niño de leer. Nunca. O sea que todas las madres que tienen hijos a los que no les gusta la lectura tienen no pierdan la esperanza. ¿Sabes? Yo era un niño callejero, yo me criaba en la calle con mis primos, con mis primas, con mis amigos. Yo llegaba a casa, soltaba la mochila y me iba corriendo a la calle. Yo he vivido en la calle en invierno, en verano, hiciera frío, hiciera calor, yo estaba en la calle. Y yo no necesitaba involucrarme en un libro con imaginación porque todo lo que en mi cabeza pasaba lo formalizábamos en la calle. O luchábamos, guerras, tal, jugábamos mucho con la imaginación. Lo que pasa es que verá que llega un momento en tu vida que ya a lo mejor salir a la calle a jugar a ciertos juegos como que queda un poco como, uy, ¿esta gente qué está haciendo? Que no tendría que ser así, pero que lo es por culpa de la sociedad en la que vivimos. Y yo leí el primer libro que se llama Primera temporada de Enric Pardo, catalán, que es un buen libro que además tengo siempre aquí porque me gusta tener como 2 o 3 de los que a mí me gustan. Y ahí describe a una chica que se llama California con C. Y la describe de una belleza muy sibilina, es como una belleza no solo física, no solo mental, sino como tú bien has dicho, desde la tranquilidad. Es una belleza tan calmada, tan glamurosa, que te dan ganas de estar con ella, pero ya no solo en el ámbito sexual o amoroso, sino como persona. Y me enamoré de ese concepto, como el concepto de... ¡Qué bonito! Por ejemplo, hay mucha referencia a la belleza femenina en California, desde su nombre, por ejemplo, bueno, que no es unisex, hasta los cuadros también que existen. Y yo escribí una novela hace bastantes años. ¿También escribes? Sí, pero nunca verá posiblemente la luz, porque ahí sí que me siento un poco impostor en muchos aspectos. Y la chica se llama California con K. Y siempre he dicho que si tengo alguna hija o algún hijo o algún hije, se llamaría California.
Y bueno, esta es mi hija. Esta mi hija, aunque como siempre digo, está viva. Yo no soy su padre. Diría que ella manda más sobre mí que yo sobre ella. Porque es verdad que ella está viva. Sí, fíjate cómo un joven de Argamasilla que se va a estudiar fuera, tú hiciste locución y también doblaje, ¿no? Sí. Doblaje. Sí. Pero aunque no estás trabajando de lleno en la locución y en el doblaje, tampoco es algo que tengas apartado del todo, porque este chico es bastante versátil y polifacético, y lo mismo que tiene el saber estar detrás del mueble de la librería, también tiene su propio podcast, crea a través de los medios electrónicos, a través del mundo digital. Sí. ¿No? Bueno, creo que es importante unir ambos conceptos. Yo sí, no creo... No necesariamente tienes por qué renunciar a una cosa a la otra. Claro. Que, por cierto, parece que estudias una cosa y la sociedad en general te quiere siempre encasillar o en una cosa o en la otra. Yo, por ejemplo, hice Derecho, ¿no? Sin embargo, aunque ahora trabajo en los juzgados, siempre me ha gustado el mundo de la radio y de la tele, y entonces siempre me han dicho, tú deberías de trabajar o en esto o en lo otro, y siempre he pensado a modo de rebeldía como, pero ¿por qué necesariamente tengo que elegir una cosa o renunciar a una cosa cuando puedes intentar llevar las dos, ¿no? Que es lo que tú haces, de hecho, claro. Porque tú atiendes tu librería, pero luego también en tu librería se hacen presentaciones de libro espectaculares como a las que he acudido un par de veces, que me han encantado, que lo adecúa de tal manera, graba sus propios podcasts que luego cuelgan, que ustedes van a poder escuchar en Spotify, que ahora él les va a presentar, y entonces tiene toda esa faceta para desarrollar la creatividad, ¿no? Sí. Y tu vena artística que dejas fluir de muchas maneras. Claro, es muy interesante lo que tú dices, porque sucede que cuando estudias una cosa como que tienes que llevarlo siempre a cabo, es como que una mochila y un hándicap que te acompaña a lo largo de toda tu vida. Yo empecé a estudiar fotografía, yo lo primero que estudié reglado fue fotografía profesional, me dediqué a ello durante un tiempo, pero como que no terminaba de encajar porque quería hacer unas cosas que no encajaban tampoco con el sistema monetario de por aquel entonces de la fotografía. Y ya, bueno, mucha gente, pues es verdad que tengo una buena voz, yo ya me he reconciliado con eso. Me encanta, sí. No, porque mucha gente como, ay, no tengo buena voz. Bueno, yo ya me he reconciliado, sé que tengo buena voz, ya está. Entonces hice locución, hice doblaje, que además me pilló en pandemia, y yo empecé un podcast con mi mejor amiga, con mi apendicitis MJ, que nos cambiábamos, teníamos el micro de los cascos y nos lo cambiábamos y nos lo turnábamos. Hablábamos de cosas delirantes, no tenía ningún tipo de sentido, la calidad auditiva era bochornosa, no tenía ningún tipo de calidad, pero nos lo pasábamos tan bien que eso ya nos merecía la pena. Y eso, pues bueno, que lo dejé, porque luego ya sí que es verdad que me dediqué a la radio, pero tengo bastantes enfermedades inmunológicas, entonces, como tú ya bien sabes, trabajar en los medios de comunicación conlleva el estar, bueno, casi en todos los puestos de trabajo, estar a rajatabla, ¿no? Sí. Y sobre todo es una enfermedad que me afecta mucho a las cuerdas vocales, que me afecta mucho a la voz y que me afecta mucho a la boca, por tanto no podía tampoco desarrollar mis herramientas. Entonces luego, por ejemplo, pues estudié también un máster de coaching y programación neurolingüística y lenguaje no verbal. ¡Qué chulo! El cual pues me especialicé también en bienestar emocional en todo esto y dije, bueno, pues yo creo que después de esto me tengo que dedicar a otra cosa. ¿Y no tuviste miedo? Porque con el tema de no sé tú, pero ¿no tienes la sensación de que la tecnología, el mundo digital avanza a la velocidad de la luz y de que ni siquiera nos da tiempo de adaptarnos sociológicamente hablando a tantos cambios? Y con el tema del formato del libro digital, fíjate, esta librería es joven, sin embargo, desde el momento uno, pues por esa identidad que le caracteriza, yo creo que ha triunfado y se mantiene, ¿no? O sea, es un referente. Esta librería en estos momentos, me atrevería a decir incluso a nivel provincial, no solamente a nivel local, por todo, o sea, lo vi además en la presentación del libro a la que vine, gente que venía de Ciudad Real, de diferentes sitios,
para acudir a una presentación de libro aquí en una pequeña librería de una pequeña localidad, pero es tan fuerte la identidad que tienes, que estás marcando tu sello personal, pues que ya tienes este poder, ¿no? Pero, y con todo y el formato digital, ¿no sentiste miedo de que, claro, se rumoró en algún momento, se rumorea en otros momentos, de que podía llegar a sustituir el formato digital al libro de papel? ¿Tú qué piensas? Por partes. En primer lugar, tuve muchísimo miedo, mucho pavor, paralizante además en muchísimas ocasiones. Es verdad que la suerte que tuve es que fue muy rápido, fue un proceso de un mes de apertura, entonces no tuve tampoco mucho tiempo de tener mucho miedo. Pero, como siempre digo, la suerte es rodearte de gente mejor que tú. Y yo tuve esa gran suerte. A días antes de yo abrir aquí, yo tenía un miedo paralizante, pero esa gente te mira a los ojos y te dice, confío en ti, o sea, confío en ti y en tu proyecto. Y eso es lo mejor que te puede pasar. O sea, muchas veces está el ego de yo, pero necesitamos también la mirada de apreciación de los demás. Claro, y esa gente, yo me he rodeado de gente muy pro en sistemas de Excel, por ejemplo, en ver que todo es diáfano y que todo está pensado para ciertas cosas. No está pensado de una manera algorítmica. Sí. Todo está pensado en un por qué el sofá está aquí, por qué está este cuadro, por qué tiene esto. Todo está pensado al milímetro. No hay nada que se escape. Sí. Entonces, esa es la tranquilidad que te da. No tienes un síndrome del impostor, porque está todo controlado, lo tienes todo bajo control. Hay veces que se escapa, evidentemente, por supuesto, porque está viva. Pero el miedo se vence con gente que te mire a los ojos y que te diga, confío en ti. Porque muchas veces no podemos, es innegable, por muchos libros de autoayuda, por muchos podcasts que escuchemos, es imposible hacer las cosas solos, porque somos una sociedad colectiva, más y más. Claro, nos necesitamos unos a otros. Y es verdad que, evidentemente, como digo, la suerte que tuve es de codearme con gente que entendía muy bien de números y de Excel, y sentarme con ellos y serme sinceros y hacerme muchos escenarios, los mejores escenarios y los peores escenarios en cuanto a ventas. ¿Cuál es el porcentaje de un libro que se lleva a una librería? Porque el libro está repartido en partes iguales, un mundillo, de una manera muy injusta a veces, pero está repartido para que todos podamos comer de un libro que vale 20 euros. El libro se reparte, nosotros, por ejemplo, como librería, nos llevamos un 30%. Sí. De ese 30%, claro, tienes que pagar la luz, el alquiler, tal, por ejemplo, el café de especialidad. Obviamente tiene que salir tu sueldo, que para eso has montado tu negocio. Claro. Y, por ejemplo, pues el diseño, por ejemplo, de la golondrina, California es la golondrina que llevo en el cuello, pero la golondrina me lo hice hace 6 años antes de abrir California. Lo que pasa es que me codé con un muy buen diseñador gráfico, Óscar de la Cruz, de Murcia, además, que me encantó, lo conocí en una noche de charanga en un chiringuito. Y dije, tengo que confiar el diseño, que va a ser la marca personal, en esa persona. Y así fue. Y por eso funciona todo esto. Y a lo que dices del libro electrónico, yo es que soy una persona muy nostálgica y muy romántica. Entonces, tiendo a pensar que la gente también lo es. Y es verdad que mucha gente hace el doble gasto. El doble gasto consiste en me compro el libro de manera electrónica y luego me lo compro en papel. Porque no hay nada más bonito en esta vida que abrir un libro, leerlo, porque además cada libro huele de una manera totalmente distinta, depende de dónde se haya imprimido, depende de la editorial, depende de muchísimos factores. Y que luego encima el libro te guste y tú lo tengas en la estantería de canto. Luego hay una manera, bueno, cada uno ya tiene sus truquillos de ponerlo, pero a mí eso me parece tan bello. O sea, ¿cómo eliges los libros que vas a tener? Sí, mucha gente me ha dicho que esto es una librería de autor. Difícil, ¿no? Es una librería de autor, porque es verdad que no tengo muy pocos bestsellers y todos los libros que hay aquí los elijo yo propiamente. Lo primero es que si el libro, yo tengo la pregunta, si el libro no se vende, ¿me lo llevaría a mi casa? No lo traigo. Hay algunos que sí, porque tengo que tener bestsellers de todos y tengo que tener autores y autoras que no leería nunca, porque no empatizo con esa manera de escribir y los tengo que tener. Pero la mayoría son libros que yo tendría en la estantería de mi casa. Quizás para no leer nunca, pero sí para tenerlos como referencia. Entonces es eso, pues a la gente, pues también es un golpe de suerte, es tener suerte también en esta vida, es burlártelo y saber en qué momento estás y que el Manuel que está vendiendo libros no es el mismo Manuel que a lo mejor te puedes encontrar de fiesta un sábado. Hay que saber también muy bien diferenciar. Sin embargo, estás también preparado que cualquier persona que venga a tu librería puede sugerirle
en función de lo que le guste, de lo que tú le preguntes, porque lo has hecho conmigo, claro. lo he visto con otras personas, ¿cómo puedes sugerirle? ¿Sí? ¿Qué te parece esto? El otro, es leer, sí. como en cualquier profesión. O sea, claro. Tú vas a un gimnasio y el coach que te va a guiar no ha hecho cursos previos del manejo de la kettlebell o de las mancuernas o de la cinta o tal, está perdido, y tú lo vas a ver que está perdido, y sobre todo vas a notar que tú también estás perdida, porque vas al gimnasio de primeras, no tienes muy claro los ejercicios, necesitas a alguien que te guíe. Sí. Y eso se hace estudiando. En mi caso es leyendo. Yo leo mucho, yo todos los días leo, y a lo mejor al día me puedo leer un libro, incluso 2 a veces. O busco reseñas, y sobre todo gente que confío mucho en su crítica, porque está muy marcada porque es freelance, porque no está pagado por ninguna editorial. Porque hay mucho TikTok que sucede, ay, esta chica que ha recomendado esto, ya, pero lo ha pagado Planeta la ha pagado para que hable bien de este libro, o Penguin, o cualquier editorial. Sí. Entonces es leer mucho, formarte mucho y conocer mucho. Hay cosas que se escapan, insisto, como en este trabajo, como en cualquier otro, incluso en mi... Está formándose continuamente por los avances, sobre todo, que hay en cuanto a medicina, que tendría que haber más, pero también sobre todo con la tecnología. Claro, y saber que tienes que tener un poco de idea de todos los públicos. Claro. Niños, adolescentes, adultos, grandes, y luego hay grandes lectores, con lo que decía, yo conozco gente, no es mi caso, me gustaría, pero yo conozco gente muy cercana a mí que son amantes de la lectura, que leen muchísimo, que se fijan pues en el tipo de, ¿cómo se llama? Encuadernación. De encuadernación que tiene el libro. En efecto, veo cómo lo abren, cómo el aroma, el color, la textura, cómo se fijan. Yo me fijo en el tamaño de la letra. A estas alturas ya tengo que ver el tamaño de la letra. Y es gente a la que incluso resulta difícil regalarle un libro, que cuando vas a una librería tienes que decir, ayúdame a comprarle algo a una persona que lee muchísimo. Sí. Hay gente que lee una barbaridad. Muchísimo más que yo, Eso, o sea, pero ahí tienes que ser humilde, como en cualquier trabajo. Tú tienes que saber que yo, por ejemplo, a manga y anime no llego, porque no es mi mundo. Novela histórica tampoco llego, Lo que pasa es que tengo unas clientes que sí que confío mucho en su criterio. Y digo, oye, estoy un poco perdido, no sé qué traer, estoy escuchando esto. Y me dicen, no, te voy a recomendar un par de autores, autoras. Y yo, es desde la humildad. Claro. O sea, quiero decir... Bueno, no tienes nada de anime y cómic, pero el otro día presentaste aquí un libro de novela gráfica. Sí, claro, porque poco a poco también te vas un poco como indagando, y mucha gente me dice, pero tú estás especializado en algo. Digo, yo estoy especializado en la venta. Porque no nos olvidemos que es muy romántico este concepto y tal, pero si no se venden libros no se puede mantener este concepto. ¿Cuál es el futuro que le ves tú a las librerías en su formato de papel? Muy largo. O sea, creo que es un concepto como las iglesias, que nunca se van a exterminar. Jamás. O sea, la iglesia lleva existiendo décadas y décadas y décadas, y la tecnología no ha podido con ellas. Porque existe una fe, ¿no?, que las mueve, o que mueve la gente, mejor dicho, que vaya a esos. Pues las librerías sucede un poco con lo mismo. Hay gente que sigue manteniendo fe en las páginas de un libro en papel, y eso seguirá pasando. Quizás más, quizás menos, pero creo que, sinceramente, cada vez más, y además se ve muchísimo en estudios, que el 53% de los españoles leen. Un 53%, que es más de la mitad de los españoles que leen. La cultura de lectura que se tiene en España. Sí. Bueno, no quiero cerrar la entrevista sin comentar las cosas tan interesantes que tú haces también, como firmar convenios con determinadas editoriales para estar trayendo autores interesantísimos de libros que tú tienes aquí en tu librería, que es una pasada también. Sí, autores internacionales, incluso a nivel nacional. Bueno, recientemente vino Maxim Huertas, también ha venido Carlos Bardem, Mario Obrero, y tenemos muchísimos nombres muy potentes para el próximo curso. Entendiéndose a partir de septiembre. Sí, claro. Pero sí, bueno, al final también es una parte de inquietud. O sea, es una parte de que a mí me gusta mucho hacer cosas. Yo soy un culo inquieto, y a mí me encanta hablar y me encanta hacer cosas. Somos gente que vive en comunidad. Nunca el ser humano se ha vuelto tan individualista como actualmente. No necesitamos unos a otros. Pero en todo, o sea, necesitamos incluso una persona que está en su casa encerrada, que es un ermitaño y que no quiera salir para nada, necesita a esa persona que le lleve la comida.
Sí. un globo, necesita a ese repartidor de Amazon, Sí. necesita a esa persona que le dé los buenos días. Necesitamos de las personas, Sí. nos guste o no nos guste. Y esto creo que no va a cuestión de eso, porque al final entraríamos en un concepto muy filosófico sí. y nos estaríamos aquí Sí, hasta las 12. no, pero no necesitamos, Pero necesitamos del otro. No Y necesitamos. hay mucho estigma, que lo entiendo, porque al final es el ser humano. Por ejemplo, pues cuando yo empecé pues lleno de tatuajes, era una persona que conocían en el pueblo como una persona que no había estudiado mucho, que era un poquito como farullero, por así decirlo. Sí, fiestero, ¿no? No, fiestero, no soy consumidor de alcohol, ni de tabaco, ni nada. O sea, Así de sano eres. sí, la gente que me ve, además, es curioso porque la gente me ve de fiesta a lo mejor a las 7 de la mañana en los chiringuitos con las gafas Y no puestas. fumas, no bebes, Nada, yo voy a agua. ¿sí? Voy a agua. Y la gente flipa porque yo parece que estoy puestísimo, estoy disfrutando mucho de la vida, porque me considero una persona muy disfrutona. Dame de lo que transmití. Yo digo, no llevo agua. Entonces se sorprende, digo, es que solo llevo agua. Y claro, es raro, ¿no? Ver a alguien con tatuajes, ¿no? como también cara de serio, y como que luego performas y rompes ese esquema, y yo lo disfruto mucho. Y la gente se sorprende mucho, dice, oye, ¿qué te meterás? Y yo, no, yo solo voy a CrossFit para aguantar bailando horas. Yo solo hago deporte para bailar durante horas sin parar y sin cansarme. Sí. Bueno, es curioso porque la gente, ¿verdad? Que existe ese estigma y pasa en el pueblo, quiero decir, a día de hoy sigue pasando y seguirá pasando, claro. Muy bien, pues Manu, podríamos estar horas y horas hablando de lo agustísimo que estamos. ¿Qué te parece si nos recomiendas? No sé, me gustaría que... Va a ser difícil, ¿no? La pregunta es difícil. Recomiéndame un libro, no podría ser. Sí, bueno, no es difícil, ¿Sí? No, para mí no es nada difícil. Porque, claro, a ver para qué público, a ver para qué edad, pero... A ver qué libro podrías recomendarnos ahora y por qué. ¿Por qué ese libro en este momento? La gente que me esté viendo ahora mismo, que sean mis amigos y que sepan quién soy, ya va a saber el libro que voy a decir, que es Tan poca vida, de Ani Harara. Para mí es el mejor libro que he leído en la historia de los libros. ¿Tan poca vida? Tan poca vida. A Little Life. Además lo tengo tatuado un capítulo del Axiom of Equality. Es un libro que son 1000 páginas, ¿vale? Así de primeras porque yo siempre digo son 1000 páginas. El libro no arranca hasta la página 600 y pico. Le sigue la estela de 4 amigos en América. Y que aparentemente parece que no va a pasar nada, pero que realmente pasa de todo, porque es toda una vida. No vayas a hacer después. No, sale en la sinopsis. Si hiciera spoiler, a lo mejor estaría aquí llorando durante horas. Pero es un libro que para mí es el mejor libro que he leído en la historia del hombre. Y posiblemente sea el mejor libro que vaya a leer nunca, jamás en la historia. Esas 8 últimas páginas del libro, de 1000 páginas, es lo mejor escrito que yo he leído nunca. Y lo que más me llega. Y la gente, cuando yo digo eso, fíjate, dice, hombre, pero con toda la vida que te queda por delante. Pero yo, al igual que con el amor, yo sí considero que sé reconocer cuando ha sido un gran amor. Es decir, sé que ha sido un gran amor y que posiblemente nunca pueda disfrutar de otro amor como este. Y creo que es sano avanzar con eso y decir, bueno, sé reconocer lo que pasa, pero yo continúo. Y con este libro me sucede. Yo leo muchos otros libros, disfruto muchísimo de los libros, me encantan, pero lo que me transmitió ese libro, a mí y a mucha otra gente que lo ha leído, no lo ha transmitido de ningún otro libro, porque relata muy bien lo que es la vida y cómo necesitamos a la comunidad, cómo necesitamos la mirada de apreciación sobre nosotros. Muy bien. Pues con esta recomendación nos vamos a despedir. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar a tu casa de libros. Esto es Librería California en Argamasilla de Alba, y muchísimas gracias por tu tiempo, Manu.